que a las mujeres salimos muy mal paradas del Código Penal. Y no solo eso, sino que además nos tratan de convencer de que deberíamos agradecerles por haber puesto el femicidio. Entonces, yo sí quería dedicarme 2 minutos a contarles cómo está el tema de la violencia. La violencia, los delitos contra la violencia, los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar están en el artículo 155. Se considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Toda la violencia psicológica se pasa como delito. Se mantiene como contravención la violencia física hasta cierto nivel de agresión, hasta cierto nivel de intensidad, llamémosle, de la violencia física. Y luego se transforma en delito. Entonces, hay algunos procedimientos que se van a seguir con la lógica de la contravención, que van a estar más rápidamente respondidos, frente a los cuales los jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia pueden dictar también algunas medidas cautelares. Pero, por ejemplo, cualquier acusación sobre violencia psicológica es delito. Vamos a tener que ir a la fiscalía, pasar toda la etapa de indagación, y luego el fiscal pedirle una medida cautelar al juez, el juez dictar la medida cautelar. Y además, la forma en la que están definidas las diferentes intensidades de gravedad de los delitos de violencia psicológica, creo yo que son una pérdida y no una conquista. Y creo además que lo que puede pasar con el tema de pasar a delito, de tipificar como delito la violencia contra las mujeres, es que la cantidad de denuncias baje. Porque es mucho más engorroso llevar las denuncias a una fiscalía, porque los fiscales seguramente tendrán unas prioridades que no permitan que atiendan de forma principal a las mujeres. Yo no me veo a un fiscal que tenga impunidad en el 80% de asesinatos y que le interese atender un caso de violencia psicológica, ¿no es cierto? Es algo que puede suceder. Y también creo que nunca habíamos tenido tan claro los datos del fenómeno de la violencia contra las mujeres en el Ecuador, porque esta vez la ley se hacía teniendo como antecedente la encuesta nacional de violencia de género y relaciones intrafamiliares. Y esa encuesta dice que de las personas que sufren violencia, 0 juicios de valor, pero de las mujeres que sufren violencia, más del 60% no quieren terminar su relación. Si es que el Estado le ofrece a esa mujer como alternativa de intervención en su conflicto la cárcel, si esa mujer no quiere terminar la relación, lo más probable es que yo no use esa herramienta. La herramienta de las boletas es una herramienta relativamente efectiva, te permite decidir si terminar o no la relación. Si yo quiero terminar la relación, es una prueba para una causal de divorcio, pero si no quiero terminar la relación, es una especie de advertencia para igualar una relación de poder. Yo creo que es un gran error lo que se ha hecho con el tema de violencia contra las mujeres. Y luego, algunas cosas que son como unas tomaduras de pelo. Artículo 158. Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual. Obvio. Y si no ponían este artículo, ¿qué significa? Que no podíamos demandarle por violación al marido, al hermano, al abuelo. Necesitábamos autorización del Código Penal para aplicar los delitos de la integridad sexual cuando se trata de miembros de la familia. Porque este artículo no hace nada más que eso. Es una especie de autorización. Si nunca debe haber estado puesto en duda. No necesitábamos un artículo que diga, bueno, sí les van a poder juzgar por delitos sexuales. No era necesario. Pero nos dicen, miren, ahora incluso tenemos un artículo de violencia sexual contra las esposas. Nunca estuvo en duda. Si el problema no es que no existe el artículo, que no existe la forma de exigir el tipo penal. ¿Qué pasó con el aborto no punible? Que yo creo que era una demanda importante de las mujeres organizadas en mi país. Lo que se pretendía era que en el artículo vigente siempre del Código Penal, que decía que el aborto no es punible cuando se interrumpe el embarazo resultado de la violación a mujer idiota o demente. Eso ha dicho siempre nuestro Código Penal, como en su momento lo decía el argentino, como lo decía el mexicano, vienen de una raíz común, el Código decía eso. ¿Cuál era la propuesta de las mujeres organizadas? Borrarlo de idiota. Que no sea punible el embarazo que no sea punible el aborto cuando se interrumpe un embarazo resultado de una violación.
Eso no pasó en el Código Penal. Y el gran avance es que ahora, en lugar de decir idiota o demente, dice que padezca de discapacidad mental. Pero además algunas asambleístas nos lo presentaron como un avance de derechos. Yo personalmente habría preferido que se quede como idiota o demente para que el artículo sea sincero con la línea y el momento con el que se corresponde. El gran avance es que se puso, en lugar de idiota o demente, que padezca de discapacidad mental. Y aquí yo quiero también comentarles un caso que les he traído y ahora mismo les voy a mostrar, porque creo que hay un debate que muchas veces no hacemos y que es fundamental al discutir todo este tema del Código Penal. Y es que hay algunas conductas que no se van a sancionar independientemente de lo que diga el Código, porque hay toda una construcción cultural y social que las justifica. Y por otro lado, que hay formas de penalizar y castigar ciertas conductas aunque el Código no diga nada. Y esto es lo que ha pasado con el debate de las mujeres en el Código Penal. El Código Penal sobre el tema del aborto no cambió. No se logró eliminar lo de idiota o demente, pero tampoco la sanción se incrementó. Tampoco se puso para siempre, aún a costa de la salud de las mujeres, que era la propuesta de algunos sectores. Por ejemplo, las posturas más conservadoras decían, ni para salvar la vida de la madre. El Código en el tema aborto, en principio, no cambió. Pero por primera vez en la vida tenemos mujeres presas y sentenciadas por aborto en el Ecuador. Porque el debate público, el vergonzoso debate público sobre el aborto, hizo que socialmente perdamos. Y hoy, los médicos de las instituciones públicas están denunciando a las mujeres que llegan a los hospitales con abortos en curso. Y les quiero mostrar un parte policial de Cuenca hace algunos meses. Permítanme leerles, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero se los voy a leer. Por medio del presente me permito poner en su conocimiento a usted, mi teniente coronel, que encontrándonos de servicio como Charlie 2, sector sur, por disposición del ECU 911 nos trasladamos hasta el lugar antes indicado, donde nos entrevistamos con la doctora ginecóloga fulana de tal, ¿no? Misma que labora en el hospital regional, quien nos manifestó que había ingresado una paciente de nombre L, con un sangrado intenso, manifestando que había tenido un aborto, siendo atendida inmediatamente por la mencionada doctora, quien manifiesta que el aborto había sido provocado. La doctora llama al ECU 911 para entregar a su paciente. No hay ninguna forma en la que un médico pueda determinar la diferencia entre un aborto provocado o un aborto espontáneo. Entonces, la doctora tuvo que haber revelado la información que le dio su paciente, cuyo embarazo se había encontrado aproximadamente de unas 20 semanas de gestación. Esto también es la información que la señora le da a la doctora, porque la señora solamente llega sangrando, pero el feto ya no estaba en su útero. Entonces no había forma en que la doctora determine nada. Este era el cálculo de la señora. Y que la mencionada ciudadana va a ser trasladada hasta el quirófano. Del particular, o sea, ven, la doctora antes de ponerla en el quirófano llama al ECU 911. Del particular se dio a conocer mediante llamada telefónica a la doctora Cordero, fiscal de turno, para posteriormente entrevistarnos con la señora XX, hermana de la paciente. Ella estaba en el hospital, porque el ECU 911 llega mientras la señora está en el quirófano. La señora manifestó ser hermana de la paciente y nos informó que su hermana había tenido un aborto. El feto había enviado en la taza del inodoro del domicilio de su cuñada, da el nombre de la cuñada, la dirección del domicilio, se encuentra ubicado en el sector de baños, para posteriormente de unas 2 horas de que fue intervenida, la ciudadana, o sea, 2 horas después de que sale del quirófano, ya entran a buscarle a la señora, el policía. Supo manifestar que ella se había trasladado a un centro naturista determinado tal. Dicho centro, que se encuentra ubicado a la altura del mercado 10 de agosto, había sido atendida por una doctora que no sabe los nombres, que le había aplicado una inyección y le había dado 7 pastillas y le había cobrado $340, manifestando a la ciudadana que ella no quería tener al feto que se encontraba en su vientre por cuanto le ocasionaba problemas con su pareja. Por tal razón se procedió a la inmediata detención de la ciudadana por tratarse de un aborto provocado. La levantaron de la cama de recuperación 2 horas después de haber sido intervenida quirúrgicamente, después de que se autoincriminó. Lo más lindo de todo es que el policía dice que procedió a entrevistarse, o sea, el policía no la interrogó, la entrevistó, sin abogado. No le dijo a su hermana que tenía derecho a no incriminar a su familiar.
la doctora del ECU 911 llamó violando la confidencialidad médico-paciente. Pero lo más lindo es que dice que es delito flagrante, ¿no? Y el policía dice, de inmediata atención de la ciudadana por tratarse de un aborto provocado. Esto también es espectacular. No sin antes darle a conocer en forma clara sus derechos constitucionales. O sea, después de que la interrogó sin abogado, se autoincriminó, su familia la denunció, la doctora violó. Ahí le leen el artículo 77 de la Constitución. Resguardo policial en la casa de salud, dejan en la sala de quirófano porque todavía están en recuperación. No sé dónde dice que la llevan a la audiencia de flagrancia. Y no cambió el Código Penal. El problema es el debate público sobre el tema del aborto. El problema fue que perdimos el debate público. Que fuimos aplastadas, sometidas, silenciadas, pedimos perdón por haber pensado que era posible. Y entonces el premio consuelo es el femicidio. Después de todo esto, nos dicen, aplaudan el código y agradezcanos porque tiene femicidio. ¿Y el femicidio qué dice? Que la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Solamente les pongo el artículo de abajo porque en la mirada, como nos han ofrecido el Código Penal, podría ser importante si es que era una pena más alta, ¿no? Pero es la misma pena que cualquier asesinato, 22 a 26 años. Así que ni siquiera desde la lógica en extremo punitiva, el femicidio es un asesinato, digamos que doblemente agravado, ¿no? Estas eran algunas de las ideas, como ustedes ven, no tan ordenadas, pero de poder compartirles mis principales preocupaciones sobre el Código Penal y poder compartir con ustedes un panorama de cuáles creo que son los problemas del Código Penal. Me gustaría oír sus comentarios. No sé si pueda responder preguntas, es demasiado contenido el código, pero si hay algo que yo sepa, o aquí tengo el código, podamos buscar juntos, encantada. Muchas gracias. Doctora, ¿por qué? Yo no soy abogada, pero soy fanática. ¿Por qué en ese artículo de la violencia intrafamiliar ponen la palabra mujer cuando puede darse, aunque parezca risible, que el hombre sea agredido? Como yo conozco algunos casos. Sí, de las estadísticas. Debería no ponerse mujer, sino cualquiera de los miembros de... O sea, ponen como que la mujer es siempre la única víctima del hombre cuando puede darse. Si se hace una investigación, quién sabe a qué porcentaje llegaríamos en que el hombre sea el violentado. De las estadísticas denunciadas, el 4% de los casos los hombres son los agredidos. En el 96% restante son las mujeres. Y el artículo, así como antes la ley 103, que es la ley contra la violencia a la mujer y la familia, sí dice mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Podría ser un niño, una niña, el abuelo, podría ser un hombre, ¿no es cierto? De cualquier edad, podría ser un hombre, pero en general cuando se discute el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar es el resultado de una lógica cultural que expone de forma muchísimo más significativa en las mujeres. O sea, no es un problema de esta magnitud. Supuesto, hay relaciones que son violentas, independientemente de que sean hombres o mujeres, y hay personas que son violentas. Pero casi que la regla general, como nos dicen las estadísticas en el Ecuador, casi que el destino de las mujeres, como el resultado de la construcción cultural, la violencia, y la violencia dentro de la familia. Entonces, estos tipos penales están pensados directamente para este caso. Si es que un hombre es agredido, también puede usar la propia ley contra la violencia de la mujer o la familia o directamente el Código Penal y las contravenciones de lesiones. Si un hombre es agredido por otro hombre, es agredido por una mujer, por alguien de su núcleo familiar. Pero
Estos tipos penales están pensados para el tema de cómo viven las mujeres dentro de la familia, porque la familia es un espacio terriblemente violento para las mujeres. De lo que dice la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género y el 80% son víctimas de ese tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas. Esa es la forma de violencia que es una pandemia en el Ecuador. Bien, perdón, si alguien quiere intervenir, le puedo dar este micrófono para que pueda hacerlo, ¿no? Perdón. Doctora Romo, buenas tardes. Antes que nada, manifestarle la admiración que siento por usted. Tenía clases, pero me enteré a última hora de por ahí. Estoy viendo clases. Yo en mi muro he publicado que si hay una mujer que es apta para ser presidente del Ecuador, es usted. Varias veces lo he publicado. Ha sido cada vez que hago una entrevista en una radio. Muchas gracias. Respecto del asunto del aborto, me parece que es un poco moralista, pero quiero reflexionar sobre esto, desde el punto de vista de que uno no puede atentar contra la vida, inclusive contra la vida propia, y que el óvulo fecundado es una vida. Me parece que de ahí parte la filosofía en torno al cual este código lo pena como un crimen. ¿Ya? Pero hay una paradoja, porque la mujer se ve forzada a llevar a cabo este proceso que en el caso que ella no concibió esa concepción. Entonces la paradoja es entre el hecho de que no se pueda afectar contra la vida, inclusive aunque aunque la mujer no haya estado de acuerdo en la forma como se concibió esa vida. Es esa paradoja del problema, el que la mujer tenga que verse forzada, aun así no quiera, a tener que llevar a cabo esa vida porque no se puede atentar contra la vida. Usted lo enfoca desde uno de los posibles abordajes. Esta pregunta es el conflicto con una forma de maternidad forzada. Así como la esterilización forzada es un crimen de guerra, la maternidad forzada es un crimen de guerra. Es una forma extrema de violencia contra las mujeres el obligarle a llevar adelante un embarazo que es el resultado de una violación. Este es un posible enfoque. Pero me gustaría darle una respuesta más desde el tema del derecho a algunas de las cosas que usted dijo. Por ejemplo, el tema de que un óvulo fecundado es una vida. Está vivo, como están vivas cada una de esas células independientemente. La pregunta en este caso sería si es una persona, en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos o en los términos de la Constitución. Y la verdad es que el conflicto se ha mantenido durante mucho tiempo en el mundo legal también. Pero hoy en día hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podríamos usar para darle luz a este debate. Además, es una sentencia que según nuestras normas sería de obligatorio cumplimiento para todos los países del sistema interamericano. La sentencia, que a quienes tengan interés en el tema les recomiendo leer, es una sentencia que se llama Artavia Murillo versus Costa Rica, y el caso se trata de un tema de tratamientos de fecundación in vitro, de fertilización in vitro, porque Costa Rica, con una postura en extremo conservadora, en algún momento por un abogado de la Conferencia Episcopal de ese país, deciden impugnar la ley que permite hacer fecundaciones in vitro, porque lo que dice precisamente el abogado es, como cada óvulo fecundado es una persona, los laboratorios no pueden desechar los óvulos que no se utilicen. Y entonces la Corte de Costa Rica prohíbe las leyes de fecundación asistida en el país. Es la solución, ¿no es cierto? También la solución de la ignorancia frente a la ciencia, es decir, lo que no conozco lo prohíbo. Pregúnteme qué pasa en el Ecuador. Aquí es mejor, aquí nos hacemos los locos. Entonces aquí no hay ninguna ley que diga nada. Pero los tratamientos de fecundación asistida se hacen todos los días. Todos los días, todos conocemos seguramente a alguien que los ha hecho, que los ha intentado, todos los días. Pero aquí no hay ninguna regulación, que es el peor escenario. En Costa Rica deciden entonces prohibir todas las formas de fecundación asistida, prohíben la ley, declaran ilegal por atentar contra la vida todas las formas de fecundación asistida. Un grupo de parejas que se estaban sometiendo a los tratamientos llevan el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de ellas, la primera firmante de la demanda, Artavia Murillo. Entonces, la Corte Interamericana tiene una serie de pronunciamientos muy interesantes. Lo primero que dice la Corte es que la protección de la vida desde la concepción no es absoluta.
que la propia Convención Americana dice la protección de la vida en general desde la concepción. Artículo 4 de la Convención Americana. En general, ¿qué significa? Que abre el margen para que cada país decida cosas como las que tiene el Ecuador. En casos en que esté en riesgo la vida de la madre, no aplico como una forma de protección absoluta, privilegio, la vida de la madre, si es que ella sí lo decide, tampoco le obliga. Pero lo que recuerda la Corte en este caso es que la fórmula en general da por sentado que la protección no es absoluta. Y lo siguiente que dice la Corte es que la protección es gradual e incremental, que no puede tener el mismo tratamiento un nonato de 8 meses que un óvulo fecundado en un laboratorio, que la protección es gradual e incremental, y que entonces los países deben, en torno a esa lógica, hacer sus regulaciones, pero que el óvulo fecundado no es una persona en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no podemos pensar como la Convención Americana se aplica a todas las personas y a los óvulos fecundados, y que la protección es gradual e incremental. Entonces es una sentencia muy, muy interesante, a la luz de la que deberíamos leer toda nuestra legislación. Además dice una cosa en esa sentencia de la Corte, dice que cualquier impedimento físico para tener un hijo debe ser considerado como un problema de salud pública y que los tratamientos deben ser gratuitos y deben ser pagados por el Estado, porque el poder acceder a un método de fecundación asistida tiene que ver con el derecho a conformar una familia, a la autodeterminación, al proyecto de vida, al proyecto personal. Y la presidenta en ese momento de Costa Rica era la presidenta Chinchilla, ya cuando la sentencia salió, de inmediato nadie cuestionó la sentencia. La presidenta es una presidenta muy conservadora, de una postura política conservadora, pero Costa Rica tiene una tradición, además de respeto a los derechos humanos, es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inmediatamente después de la expedición de la sentencia, la presidenta anunció que mandaría un proyecto de ley para que los términos de la Corte sean implementados. Entonces, más allá de nuestras posturas personales, que podrían estar, por supuesto, cruzadas por nuestras creencias personales, y que son las que deben primar en nuestras decisiones individuales. O sea, en mi decisión individual sobre el tema, puedo llevar al máximo el ejercicio de mis creencias. En mi decisión política sobre cómo regular el tema en un país, debería conformarme con el mínimo de protección de los derechos humanos y que en adelante cada persona individualmente tome la decisión según su creencia. Yo tomarla según la Constitución y la ley, y en este caso el tema de los derechos humanos. Pero yo les recomiendo que con la revisión de esa sentencia nosotros deberíamos casi superar los debates jurídicos sobre el tema de fecundación in vitro, sobre el tema de la píldora al día después y sobre el tema de la despenalización del aborto en algunos casos y en semanas tempranas, porque ojo que también dice esto de que es gradual e incremental. Yo creo que ese caso nos da muchos argumentos para tener una discusión jurídica sobre el tema y que no parta de las posturas personales, ¿cierto? Que están bien, pero que no son las posturas que deben regir el mundo. ¿Alguien más?